Bueno, entonces les estaba explicando, toda lesión que pueda ocurrir a nivel glomerular va a llevar a la presentación de diferentes síntomas y signos. Y bueno, no todos ellos los vamos a poder agrupar en este grupo de síndrome nefrótico y nefrítico, pero para mejor entendimiento de las enfermedades glomerulares, nos vamos a apoyar de la cantidad de proteinuria para poder ubicarlos y de esa manera facilitar mejor su estudio, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de que la proteinuria está en rango mayor de 3,5 gramos al día, estamos hablando de un síndrome nefrótico. Obviamente, no solamente es la proteinuria, ¿no? Tiene que estar asociado a hipoalbuminemia, a dislipidemia, hipogammaglobulinemia, hipercoagulabilidad y la presencia de los edemas. Y si hablamos de síndrome nefrítico, la proteinuria está en rangos menores a 3,5 gramos al día y también tiene que presentar hipertensión arterial, edemas, hematuria. Aquí lo más importante es la presencia de los acantocitos que podemos ver aquí en esta figura, la presencia de oliguria y de azoemia. Ok, y como ya les mencionaba, entonces ahí es donde vamos a agrupar a las glomerulopatías en estos grupos para nosotros poderlos estudiar un poco mejor. Dentro del síndrome nefrótico vamos a tener a la glomerulosclerosis focal segmentaria, a la enfermedad de cambios mínimos, a la nefropatía membranosa, a la glomerulopatía diabética, a la amiloidosis. Y en el síndrome nefrítico vamos a tener a la postestreptocócica, a la rápidamente progresiva, a la nefropatía por IgA, síndrome de Alport, membrana proliferativa y también aquí una de las secundarias que es importante es la nefropatía lúpica, entre otras. Listo. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrótico, nos estamos refiriendo entonces a la presencia de proteinuria mayor a 3,5 gramos en 24 horas, la presencia de hipoalbuminemia menor a 2,5 gramos por decilitro, la presencia de edema periférico. La incidencia del síndrome nefrótico es de 3 por cada 100.000 personas adultas. Puede ser primaria o secundaria, ¿sí? Eso va a depender de que si hay una enfermedad sistémica que está generando este síndrome nefrótico. Dentro de las primarias tenemos membranosa focal segmentaria. El aumento de la permeabilidad glomerular es la que va a llevar a la pérdida de las proteínas hacia los túbulos. Entonces, como ya mencionamos, hay dos grupos, primarias y secundarias. Dentro de las primarias tenemos la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulopatía membranosa, la glomerulosclerosis focal segmentaria y la glomerulopatía membranoproliferativas. Dentro de las secundarias vamos a tener la diabetes, la amiloidosis, el uso de drogas como las sales de oro, las penicilaminas o infecciones que pueden ser bacterianas, que pueden ser incluso virales, malaria también, parásitos, entre otros. Y dentro de las causas secundarias, aquí tenemos un poquito más amplio en este cuadro. Por ejemplo, dentro de las metabólicas, diabetes mellitus, que es una de las principales causas que va a llevar a una glomerulopatía diabética y que por tanto también a una enfermedad renal diabética. Amiloidosis, las causas inmunológicas, como pueden ser las crioglobulinemias, el eritema multiforme, las púrpuras de Heno-Schollen, algunas otras vasculitis, lupus eritematoso sistémico, enfermedades idiopáticas y también neoplasias, melanoma, mieloma múltiple, las leucemias, linfomas, medicamentos, como por ejemplo el uso del litio para cambios mínimos, heroína, interferón alfa, infecciones bacterianas, sífilis, por ejemplo, las endocarditis infecciosas, los protozoarios o también parásitos, filariasis, malaria, infecciones virales como Epstein-Barr, hepatitis B, hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, especialmente para focal segmentaria, por ejemplo, estamos hablando de síndrome nefrótico, alergias, ¿sí?
Síndromes genéticos también, como es el caso de la glomerulosclerosis focal segmentaria familiar, algunas nefritis hereditarias como síndrome de Alport y entre otras. Y ustedes acá han escuchado, seguro que he mencionado algunas que hace un momento mencioné dentro del grupo de las de síndrome nefrítico. Y es que hay que entender una cosa, ¿sí? O sea, no todas se van a presentar de una sola manera, ¿sí? Hay un porcentaje mayor de algunas glomerulopatías que se van a presentar como síndrome nefrótico, pero también pueden presentarse asociados a hematuria, a hipertensión e incluso como un síndrome nefrítico, ¿sí? Y ocurre también con las que se presentan con hematuria, con síndrome nefrítico, que pueden estar asociados también con proteinurias en rango nefrótico o con un síndrome nefrótico. Las complicaciones que se pueden presentar, el edema, principalmente en las zonas de baja turgencia, por lo cual hay predominio periorbital, hay malnutrición proteica, y es que no solamente es por la pérdida de la albúmina, ¿no? De las proteínas a nivel urinario, sino también por alteración a nivel de la ingesta. Y es que como hay edema a nivel de la pared gastrointestinal, eso va a reducir la absorción de las proteínas. La enfermedad renal aguda, ¿sí? Multifactorial por la hipovolemia, edema intersticial, afectación tubular y también por el uso de los medicamentos. Algunos medicamentos que se pueden usar para una enfermedad de base de cualquiera de estos pacientes o también como tratamiento para el mismo problema que es el síndrome neurótico, ¿no? Tromboembolismo, especialmente en pacientes que tienen proteinurias masivas mayor de 10 gramos, infecciones, especialmente con encapsulados por pérdida de la opsonización, y entre otras también pueden haber endocrinopatías, tubulopatías proximales, anemia por mala producción de la eritropoyetina. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero tenemos que confirmar que nuestro paciente tiene una proteinuria mayor de 3.5 gramos en una orina de 24 horas, ¿sí? Nosotros a veces ya conocemos que algunos pacientes tienen algunas enfermedades, especialmente de las causas secundarias, ¿no es cierto? Y nosotros podemos hacer un seguimiento. Y uno de los screening que podríamos utilizar puede ser pues un examen de orina e incluso hasta un RAC, ¿no? Y ellos nos pueden dar algunas luces de que nuestro paciente podría estar presentando algún tipo de albuminuria o proteinuria, pero no es prácticamente tan exacto como un examen de orina de 24 horas que sí nos va a indicar el rango de la proteinuria, ¿no? Y si estamos buscando, sospechando un síndrome nefrótico, la proteinuria tiene que estar mayor de 3.5 gramos. Obviamente, asociado pues a cómo está la evaluación clínica de nuestro paciente, hemos evidenciado que tiene edema periorbitario, que tiene edema en miembros inferiores o tiene ascitis, ¿no? Y dependiendo también la edad del paciente y las patologías que pueda presentar, ¿no? Luego nosotros buscamos la etiología. Si ya más o menos tenemos una sospecha por los antecedentes familiares o los antecedentes patológicos, vamos a ir buscando, podemos ir solicitando inmunológicos, virales, pruebas de sífilis, las electroforesis de proteínas en orina o en sangre, las crioglobulinemias o crioglobulinas, entre otros, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros revisamos, por ejemplo, las guías americanas, las guías europeas, por lo general nos indican que el estudio tiene que ser completo, ¿no? Pero lamentablemente en nuestra realidad nosotros hacemos o avanzamos de acuerdo a lo que nosotros también sospechamos, porque no todas las pruebas las tenemos a la mano. Tenemos que también valorar complicaciones que ya las mencioné, ¿no? Los riesgos de trombosis, entre otros. Y bueno, si estamos hablando de un paciente pediátrico, por ejemplo, ellos, si ya tenemos que tiene un síndrome nefrótico, no va a biopsia de frente, ¿no? Directamente recibe tratamiento con corticosteroides y obviamente si no tiene una buena evolución, recién se hace biopsia. Pero los pacientes adultos, salvo que ya más o menos sepamos la causa, pero por lo general todos
eh, deben ir a biopsia. Y este es más o menos como un algoritmo para que nosotros podamos hacer el diagnóstico del síndrome nefrótico, ¿no? Entonces tenemos ya la prueba positiva en orina, hemos encontrado que hay una proteinuria mayor de 3,5 gramos, ¿no es cierto? Hemos también medido la albúmina sérica. Entonces, buscamos de todas maneras en un examen de orina a ver si encontramos algunos otros signos que no necesariamente son de síndrome nefrótico, puede estar también asociado a un síndrome nefrítico. Mencioné que no van a veces solas, entonces tenemos que buscar si hay hematuria, si hay cilindros, si hay algunas otras anormalidades a nivel del examen de orina, ¿no? O alguna que nos pueda sugerir tal vez alguna otra alteración a nivel vesical, ¿no? También tenemos que valorar la función renal, solicitamos urea, creatinina, solicitamos también electrolitos séricos, todo con tal de poder determinar si hay también una injuria renal aguda en nuestro paciente o una reducción del filtrado glomerular. También pedimos enzimas hepáticas y también virales, ¿sí? Para descartar hepatitis. Pedimos un estudio de glucosa, estudio también de hemoglobina glicosilada para descartar la posibilidad, si es que no se ha diagnosticado hasta ese momento, una diabetes mellitus. Y bueno, también lo que encontramos tanto en la historia clínica como en la evaluación física, nosotros también podemos solicitar los inmunológicos que ya hemos mencionado, los anticuerpos antinucleares, el anti-DNA de doble cadena, el complemento, ¿no? Y obviamente si estamos viendo que nuestro paciente tiene edemas, también tenemos que ver una radiografía de tórax para ver si hay efusión pleural, evaluar también si hay insuficiencia cardíaca, hacer una ecografía renal, ¿no? Especialmente si la filtración glomerular está disminuida. También tenemos que buscar, ya que sabemos que nuestros pacientes no solamente, pues solamente son los edemas, la hipoalbuminemia. Por la hipoalbuminemia, dependiendo del grado, tienen riesgo de hacer cuadros trombóticos, ¿no es cierto? Entonces también tendríamos que solicitarle un Doppler de miembros inferiores especialmente, ¿sí? O una tomografía también de tórax. Lo más frecuente de las complicaciones trombóticas pueden ser las trombosis venosas profundas, pero también pueden haber tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos un paciente que tiene alteración en la ventilación, que está desaturando, que está requiriendo bastante oxígeno, ¿no? Entonces, una de las posibilidades es que esté presentando un tromboembolismo pulmonar. Y obviamente, definitivamente tenemos que enviar hacia el nefrólogo, realizar la biopsia y de esa manera pues nosotros poder determinar y, qué tipo de glomerulopatía está presentando y también el tratamiento que vaya a recibir. El tratamiento va a depender, ¿sí?, de cuál es la causa. Por ejemplo, si es una glomerulopatía primaria, o es amiloidosis o las causas son autoinmunes, el tratamiento es inmunosupresor. Obviamente también depende el grado de afectación. Podemos utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona para las proteinurias. En el caso de los edemas, vamos a utilizar restricción de sodio y diuréticos en bajas dosis, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso casi siempre lo mencionamos, ¿no?, que el edema se produce por la extravasación, por la hipoalbuminemia, ¿sí? Y que por ese motivo, entonces, como hay una reducción de la cantidad de albúmina, ¿no?, a nivel sérico, a nivel intravascular, entonces hay una extravasación del líquido hacia la parte intersticial y que de esa manera pues se producen los edemas. Sin embargo, ¿no?, se ha determinado que lo que mejor explica esto es la teoría del underfilling y overfilling, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen esas teorías? Underfilling nos dice que en los casos agudos, ¿sí?, esto especialmente en niños y en hipoalbuminemias severas,
¿Qué ocurre? Ahí sí ocurre esta extravasación por la hipoalbuminemia, porque es una hipoalbuminemia severa y esto va a conllevar a que haya una hipoperfusión renal y esto va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a generar que haya mayor recaptación de sodio, ¿sí? Y esto se sigue dando y por tanto esto es lo que conlleva a la formación o la presencia de los edemas. Y sigue dándose y esto se convierte en un círculo vicioso. Y de overfilling, esto se da en hipoalbuminemias leves. Y aquí sí hay una alteración del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque hay una afectación renal primaria. Hay una alteración propia del riñón en la habilidad de la excreción de sodio. Esa alteración de la actividad cortical de la bomba sodio-potasio TPasa aumenta, ¿sí? La fosfodiesterasa a nivel tubular. Y esto va a generar mayor excreción de los ENaC y por tanto mayor recaptación de sodio y agua, ¿sí? Y esto va a conllevar a la formación de los edemas. Entonces, en estos casos, por eso que lo que nosotros tenemos que utilizar es el uso de diuréticos. Y los diuréticos recomendados son los diuréticos de ASA, como es el caso de la furosemida, que podemos utilizar hasta 120 miligramos al día. Si hay refractariedad, podemos utilizar también diuréticos tiacídicos o los inhibidores de los ENaC, como es el caso de triamtereno o amilorida. También utilizamos albúmina endovenosa, aunque los estudios, claro, no son muy concluyentes, indican que no hay beneficios, pero sin embargo sí nos ayuda a reducir los edemas, ¿no? Y también utilizamos yecas o ARA2. La hiperlipidemia, ¿sí? Aquí para utilizar tratamiento con las estatinas, si bien es cierto, las guías no nos dan mucha claridad, hay que entender una cosa. La hiperlipidemia aumenta el riesgo cardiovascular en estos pacientes y también hay una nefrotoxicidad lipídica. Entonces, no está de más utilizar las estatinas para reducir los lípidos, ¿no? Las dislipidemias que presentan estos pacientes. La anticoagulación con warfarina en los eventos trombóticos está descrito. Ahora, como tromboprofilaxis, hay que evaluar bien a nuestros pacientes y hay que ver el riesgo, ¿sí?, que presenten de trombosis los pacientes. Si es, por ejemplo, una glomerulopatía membranosa, donde el riesgo es bajo por ejemplo, de sangrados, ¿no? Entonces podemos utilizar anticoagulación, podemos utilizar warfarina o heparinas de bajo peso molecular. Si hay afectación renal, tenemos que ajustar la dosis a la función renal y si la función renal está muy alterada, mejor no utilizar heparinas, ¿sí? En casos de albúmina de 2 a 3 hay que mantenerlo, esa tromboprofilaxis, y si pasa de esos valores, mejor suspender, ¿no? Con respecto a lo que es la injuria renal aguda, se dice que siempre hay una reducción de la filtración glomerular hasta un 30%, ¿sí? Claro, no en todos, ¿no? Pero puede haber hasta un 30% la reducción del filtrado glomerular, pero lo bueno es que 2/3 de ellos van a recuperar hacia su función renal basal que presentaban antes de presentar el cuadro. Y bueno, dentro de los que ya mencionamos estaba enfermedad de cambios mínimos y es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, ¿sí? A nivel de microscopía óptica, no vamos a encontrar aparentes cambios a nivel de las nefronas, ¿sí? Pero sí podría ser visibles en microscopía electrónica, tal vez fusión de los pedicelos, ¿no? Hay algunas drogas que pueden estar implicadas, ¿sí? Como es el caso de los AINES, el litio, antibióticos como la cefalosporina, rifampicina, ampicilina, los bifosfonatos y también la sulfasalazina. También puede estar presente más o menos en el 30% de los casos la atopía y reacciones alérgicas. Es infrecuente, es raro, pero también puede presentarse en caso de infecciones, como es el caso de hepatitis C, de VIH y de tuberculosis. Y aquí, por ejemplo, podemos ver aquí
en estas imágenes de, de histopatología, ¿sí? Que, por ejemplo, miren, aquí vemos aparentemente normal nuestro glomérulo, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí, a nivel de la microscopía electrónica, ya podemos evidenciar una fusión de los pedicelos. Otra característica importante también de la enfermedad de cambios mínimos es la inmunofluorescencia negativa. Es la forma más común de síndrome nefrótico idiopático y se presenta como síndrome nefrótico más o menos de un 70 a un 90% de los casos. Pueden haber cambios histológicos mínimos, ¿sí? Y en adultos puede presentarse de un 10 a un 15% como un síndrome nefrótico. ¿Cómo es el tratamiento en niños? Bueno, primero tenemos que ver pues, si hay tal vez historia familiar, ¿no es cierto? Y también la edad del paciente. Por ejemplo, si es menor de 12 años y no hay historia familiar, entonces le podemos dar glucocorticoides. Si no hay respuesta por 4 a 6 meses, tenemos que hacer un estudio genético, ¿sí? Una biopsia renal y podemos cambiar a tratamiento con inhibidores de calcineurina y bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si hay una respuesta completa, sí, tenemos que continuar glucocorticoides por 8 a 12 semanas y luego vamos evaluando, ¿no? Si hay recaída frecuente, entonces tenemos que utilizar ciclofosfamida, micofenolato, rituximab o inhibidores de calcineurinas. Y si no, continuamos con glucocorticoides y si es dependiente de corticoides, tenemos que pensar tal vez micofenolato, rituximab, inhibidores de calcineurina y dependiendo también el grado de la severidad, también podría ser ciclofosfamida. Si es mayor de 12 años y hay historia familiar, tenemos que hacer biopsia, un estudio genético y referir al centro especializado. En adultos, la terapia inicial, si no hay contraindicaciones para glucocorticoides, glucocorticoides. Si están contraindicados, ciclofosfamida, inhibidores de calcineurina, micofenolato, y también podemos utilizar dosis bajas de glucocorticoides con el micofenolato o rituximab. Si hay posibilidades de recaídas frecuentes o hay dependencia a los corticoides o es corticodependiente, entonces si no se ha usado previamente ciclofosfamida, ¿no? Entonces utilizamos ciclofosfamida. Si ya se ha utilizado ciclofosfamida o tal vez no hay una adecuada tolerancia, rituximab, inhibidores de calcineurina, micofenolato. Ahora, la siguiente que vamos a tratar es la glomerulonefritis membranosa. Si bien es cierto, tiene una frecuencia más o menos de 8 a 10 a nivel mundial, ¿sí? O una incidencia a nivel mundial anual de 8 a 10 por millón de habitantes, ¿sí? Se encuentran en todas las etnias y en todas las regiones del mundo, ¿sí? La edad de presentación de 50 a 60 años, predominantemente en el sexo masculino, y se ha presentado, ¿sí? En la 20 a un 37% de las biopsias renales. Y bueno, acá tenemos un cuadrito con respecto a la incidencia que se ha hecho desde 1975 hasta el 2015 en Lima, Perú, donde más o menos se dan cuenta que tiene una presentación más o menos conservada, ¿no? Se presenta en un 80% como síndrome nefrótico, un 20% como una proteinuria sintomática y tiene mejor pronóstico, como hematuria microscópica en un 50%, hipertensión arterial en un 30%, la tasa de filtración glomerular normal al diagnóstico. La IRA es poco común, pero puede darse por hipovolemia, por nefritis intersticial aguda, por glomerulonefritis con semilunas o por trombosis de la vena renal. Y en pacientes con síndrome nefrótico persistente, la enfermedad renal crónica se puede presentar de un 40 a un 50% en un periodo de 10 años, ¿no? Y acá tenemos en ese estudio que se hizo en el 2005, ¿no?
se hizo un seguimiento a pacientes sin tratamiento, ¿sí? Cómo la función renal se iba deteriorando, ¿sí? En más o menos un curso de 10 años de enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace de manera serológica con la detección del PLA2R, del anticuerpo anti-PLA2R, ¿sí? Y se puede hacer, ahora tenemos pruebas, la más sensible, ¿sí? Que todavía no es comercial, pero se está utilizando para los estudios, que es el Western Blot. Luego también tenemos la inmunofluorescencia, test de inmunofluorescencia, que es más sensible que el ELISA, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos a la mano es el ensayo de ELISA, que es un solo laboratorio el que produce el reactivo, ¿no? Así que el resultado es como fidedigno en el sitio que se realice. El mismo resultado va a tener donde se haga. Ahora, con esta detección, si nosotros tenemos el anticuerpo antiplado CR positivo, ya se hizo el diagnóstico de la nefropatía membranosa. Pero no solamente nos sirve para el diagnóstico, también nos sirve para seguimiento. Entonces, nosotros empezamos tratamiento y hacemos la medición 3 a 6 meses de intervalo para ir viendo si continuamos con el tratamiento, también para valorar la remisión, porque no solamente se evalúa remisión clínica, que es con la proteinuria, con la función renal, sino también se valora la remisión inmunológica, ¿sí? Porque se ha encontrado que conforme aumenta la proteinuria, también aumenta, ¿sí?, los niveles de antiplados R. Y conforme bajan los niveles de antiplados R, la proteinuria también disminuye. Entonces, nos sirve para seguimiento también. A nivel histológico, ¿cómo es el patrón de la glomerulonefritis membranosa, ¿no?, o nefropatía membranosa? Aquí tenemos dos patrones, cuando se trata de una membranosa primaria y cuando se trata de una membranosa secundaria, ¿sí? En inmunofluorescencia, por ejemplo, encontramos que es IgG positivo y también C3 positivo. En las secundarias, IgA e IgM positivo y C1q. En las primarias, la IgG es de clase o de tipo G4 y las secundarias es de tipo G1, G3 en lupus y G1 y G2 en neoplasias. En la microscopía electrónica podemos encontrar depósitos en la primaria subepiteliales e intramembranosos y en las secundarias mesangiales y subendoteliales. Y por ejemplo podemos ver engrosamiento, ¿no es cierto?, de las membranas. Aquí también, igual acá. Y lo que podemos ver aquí, por ejemplo, si bien es cierto, vemos engrosamiento, pero no vemos proliferación celular, ¿no? Entonces es una membranosa. Nuevos antígenos identificados. Hablamos hace ratito del PLA2R y de la dosificación del anticuerpo anti-PLA2R, pero hay muchos, múltiples, que se han encontrado y algunos de ellos asociados a algunas enfermedades o neoplasias. Por ejemplo, decimos del PLA2R, ¿sí? Las glomerulonefritis membranosas o las nefropatías membranosas primarias, ¿sí?, asociadas a PLA2R son aproximadamente de un 70 a un 80%, ¿sí? Del resto, ¿sí?, solamente, por ejemplo, son positivas a la trombospondina, por ejemplo, un 10% se dice, ¿no? Pero también en algunos casos también está positivo en casos de malignidad. El NEL1, ¿ya?, puede estar asociado también a malignidad, a medicamentos. El EXT1 y 2 a casos de nefritis lúpica. El SEMA3B en niños, por ejemplo, membranosa en niños, el SEMA3B. En pacientes ancianos, la protocadenina 7, el NCAM1 en nefritis lúpica, igual también el receptor tipo 3 del factor de crecimiento transformante beta en lupus, en nefropatía lúpica. Y el tratamiento. El tratamiento ha ido evolucionando
con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos en los años 70, ¿sí? Se utilizaba los corticoides y también asociados a algunos casos a agentes alquilantes, ¿no? Como la ciclofosfamida o el clorambucil. Ya para los años 80, ya más o menos comenzaba a verse lo que es el uso del esquema Ponticelli, que se ha ido poco a poco modificando, ¿no? Más o menos en los años 90, 2000. También el uso de los inhibidores de calcineurinas en los 90. Y ya a partir de 2000 se planteaba de 2010, que es el primer estudio publicado con rituximab, ¿no? Medidas generales para el tratamiento: restricción dietética de sodio, menos de 2 gramos al día, proteínas de 0,8 a 1 gramo por kilo por día, tratamiento del edema, tratamiento antihipertensivo, inhibición del sistema renina-angiotensina con YECAS o ARA2, control de los lípidos, anticoagulación y también el uso de los inhibidores de SGLT2, que es lo que se está planteando, ¿no? Actualmente. Y es que en el estudio DAPA-CKD, en los pacientes no diabéticos que se consideran en ese estudio, están 43 pacientes con nefropatía membranosa. Y ahí tenemos, por ejemplo, que 19 recibieron dapaglifosina y 24 recibieron placebo. Y se encontró una reducción del 29% de la proteinuria y también una mejoría en lo que es el filtrado glomerular. También hay un estudio que se está haciendo en ratas con la canagliflozina y bueno, pues que aparentemente también ofrece un efecto renoprotector. Ahora, la terapia inmunosupresora que hemos estado hablando de corticoides, de rituximab, de calcineurina, todos ellos tienen que restringirse dependiendo del riesgo que tenga el paciente de una lesión renal progresiva. Por ejemplo, si tenemos pacientes con bajo riesgo, lo mejor es observar, ¿sí? Hacer un seguimiento en el tiempo. Si hay un riesgo moderado, hay que ir viendo, ¿no? Cómo va evolucionando esto. Y bueno, pues si vemos que hay un riesgo que va aumentando, debemos usar rituximab, inhibidores de calcineurina, ¿no? Con glucocorticoides. Si el riesgo es alto, utilizamos rituximab o ciclofosfamida más glucocorticoides o inhibidores de calcineurina más rituximab. Si está en muy alto riesgo, se utiliza ciclofosfamida más glucocorticoides. Y hablábamos bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo. Entonces, ¿cuándo es bajo riesgo? Bajo riesgo cuando el filtrado glomerular es normal, cuando la proteinuria es menos de 3,5 gramos al día y tiene una albúmina mayor de 3 gramos por decilitro, o hay una disminución de la proteinuria mayor al 50% luego de 6 meses de terapia con el uso de YECAS o ARA2. Si el riesgo es moderado cuando el filtrado glomerular es normal, pero la proteinuria ya sobrepasa 3,5 gramos por día sin disminución mayor al 50% luego de 6 meses con terapia de YECA o ARA2, pero aún no cuenta con criterios de alto riesgo. Y los criterios de alto riesgo son filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, una proteinuria mayor de 8 gramos por día por más de 6 meses, o pacientes de moderado riesgo y al menos uno de los siguientes, ¿no? Albúmina menos de 2,5 gramos por decilitro, el antiplado CR mayor de 50 o la alfa-1 microglobulina también mayor de 40, ¿no? Y muy alto riesgo es un síndrome nefrótico que amenaza la vida o que hay un rápido deterioro de la función renal sin explicación, ¿sí? De todas maneras, nosotros tenemos que tener en cuenta que de todos estos criterios que estamos mencionando, al menos dos deben presentarse en un periodo de 3 a 6 meses, desde bajo riesgo hasta alto riesgo, y en un muy alto riesgo, dos o más deben estar presentes
al diagnóstico, ¿no? Para definir nuestra terapia. Y bueno, y en las últimas guías también nos mencionan, por ejemplo, que el punto de corte de la proteinuria debería ser 4 y no 3,5. La siguiente glomerulopatía primaria de tipo síndrome nefrótico es la focal y segmentaria. Es la más común en africanos, americanos y también en población hispana. Está asociado, ¿sí? Principalmente a anemia tropanocítica, ¿sí? Y VIH. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que uno de los puntos importantes cuando hablamos de glomerulosclerosis focal segmentaria es la hialinosis, ¿sí? Y la esclerosis segmentaria. También puede haber ah, eh, algún borramiento, ¿sí? De los pedicelos. Y en este cuadrito lo que nosotros podemos ver es, de acuerdo la etiología, así es una primaria, una secundaria, una hereditaria o si tiene un origen desconocido. En las primarias, por ejemplo, ¿sí? Los factores circulantes son de origen inmunológico y en la microscopía electrónica podemos saber fusión difusa de los pedicelos en más del 80%, ¿sí? Y la clínica es de instalación brusca, el síndrome nefrótico. En las formas secundarias, la causa es hiperfiltración glomerular, infecciones, medicamentos, drogas, y en la microscopía electrónica podemos ver fusión segmentaria de los pedicelos, posibles lesiones de cronicidad y puede haber también una glomerulmegalia. Vamos a encontrar un glomérulo un poquito más agrandado. Y la clínica puede ser proteinuria, ¿sí? Menor o mayor a 3,5 gramos por día, ¿sí? Con progresión lenta. Y el tratamiento va a ser inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona y por lo general hay buena respuesta. En las formas hereditarias, esta se da por mutación de genes de las proteínas de la barrera de filtración glomerular. Y en la microscopía electrónica vamos a encontrar fusión difusa o segmentaria de los pedicelos, alteración de la membrana basal glomerular y bueno, pues sin mutación principalmente de genes del colágeno. La clínica, síndrome nefrótico o proteinuria no nefrótica también depende del gen mutado o de si hay otros genes involucrados o si hay factores ambientales también, formas esporádicas, familiares o sindrómicas. Y hay también de origen desconocido, sin evidencia de causa ni genética ni secundaria, ¿sí? Y aquí la microscopía electrónica nos puede mostrar fusión segmentaria de los pedicelos, puede haber proteinuria sin síndrome nefrótico y la progresión es lenta. El tratamiento con inhibidores del sistema de renina, angiotensina, aldosterona y en general también tienen buena respuesta. A nivel de trasplante renal, hay ausencia de recidiva después del trasplante renal. Y aquí tenemos las causas secundarias, ¿sí? Por ejemplo, infecciones como VIH, parvovirus, virus de hepatitis C, citomegalovirus, también Epstein-Barr, fármacos, interferón, litio, anticalcineurínicos, pamidronato, inhibidores de la mTOR, esteroides, anabolizantes, heroína. Y bueno, como respuesta también adaptativa a la hiperfiltración con disminución de la masa renal, la oligomeganefronia, la displasia renal, la nefropatía del reflujo, nefropatía crónica del injerto y anemia falciforme. Y bueno, si no hay sin disminución de la masa renal, tenemos la que está asociada a la obesidad o también enfermedades glomerulares primarias, la nefropatía diabética o la nefroangioesclerosis. Y esta es una clasificación histológica de las 5 variantes de la glomerulosclerosis focal segmentaria. Aquí lo más importante que resaltar, la que tiene mejor pronóstico, ¿sí? La de punta y la que tiene peor pronóstico, pues es la colapsante. Si tenemos un paciente con glomerulosclerosis
focal segmentaria en biopsia, ¿sí? Si hay presencia de síndrome nefrótico, entonces proteinuria mayor a 3,5 gramos por día, una albúmina sérica menor de 3, con o sin edema, ¿sí? Y especialmente en la presencia, dice, de borramiento de los pedicelos. Entonces, aquí nosotros tenemos que utilizar inmunosupresión y si no hay respuesta, hacer un estudio genético, ¿no? Parece que hay una glomerulosclerosis familiar que puede estar asociada a algunos genes, ¿sí? De los podocitos y dependiendo el tipo de genes es que vamos también a dar tratamiento porque de acuerdo a ello es que se va a ver la respuesta. Si no hay síndrome nefrótico, entonces la proteinuria, ¿sí? Puede estar en rango nefrótico, puede ser que la albúmina esté en 30 gramos por litro o puede haber una proteinuria menor de 3,5 con o sin hipoalbuminemia. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar acá? Pues hay que tratar de excluir las formas secundarias, hay que hacer también un screening genético y bueno, pues aquí definitivamente no vamos a utilizar inmunosupresión, sino solamente terapia de soporte y monitoreo de la proteinuria y la albúmina sérica. Si empeora la proteinuria y la albúmina sérica comienza a reducir, entonces nos vamos para este lado y hacemos todo lo que hemos mencionado con respecto al síndrome nefrótico. Para las formas primarias, ¿qué inmunosupresores vamos a utilizar? Corticoides de primera línea, 1 miligramo por kilo por día. En segunda línea tenemos los anticalcineurínicos, ciclosporina A, de 3 a 7 miligramos por kilo por día. El tacrolimus, de 0,05 a 1 miligramo por kilo por día. También tenemos otros medicamentos. Con respecto al micofenolato, los estudios no son concluyentes, nos indican que aparentemente no hay evidencias de mejoría. Con el rituximab, los resultados de los estudios son contradictorios, ¿no? Hay últimos estudios, unos que nos refieren que sí hay una buena respuesta, especialmente en un estudio que se ha hecho con 348 niños, donde se ha encontrado que hay remisión completa en un seguimiento de 6 años, ¿sí? Empezando la primera remisión a los 10 meses de tratamiento, ¿no? Y que esto va aumentando con el tratamiento que van recibiendo. Se dice que han recibido en 4 oportunidades el rituximab y aparentemente ha habido buena respuesta. Sin embargo, hay otro estudio que ha salido casi a la par, publicado y que indica que aparentemente no hay buena respuesta, ¿no? Dapaglifosina sí, ya se ha encontrado, igual también en el estudio de DAPA-CKD, también se ha encontrado que pacientes con glomerulosclerosis focal segmentaria han reducido la proteinuria y también hay una nefroprotección. Con respecto a esparsentan, en los estudios se ha encontrado que en comparación con irbesartán, ¿no? Mejora lo que es la proteinuria. En las causas secundarias, como ya mencionamos, hay que tratar la causa, no inmunosupresión, no corticoides, ni anticalcineurínicos, sin nefroprotección, como ya sabemos, inhibidores de del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la dieta, ¿no? Entre otros, y también el uso de dapagliflozina. Con respecto a la glomerulopatía diabética, es la causa más común de enfermedad renal crónica terminal. Usualmente, ¿sí? Se presenta con otras evidencias de complicaciones diabéticas, con retinopatía, neuropatía, gastropatía. Aquí lo que ocurre es que hay una glicación no enzimática, ¿sí? De la membrana basal vascular, que es lo que va a conllevar a una arteriosclerosis hialina, lo que va a conllevar a una hiperfiltración, ¿sí? En la arteriola eferente y esto subsecuentemente a la microalbuminuria. Aquí en esta imagen lo que estamos viendo es la histopatología de la glomerulopatía diabética
¿qué es lo que hay que ver aquí? Que hay una esclerosis mesangial y que lo que es un signo, ¿sí? No diríamos patognomónico de la glomerulopatía diabética, que son los nódulos de Kimmel-Wilson, ¿ya? ¿Y qué es lo que es eso? Son nódulos escleróticos eosinofílicos con una región acelular central. Como ya dijimos, casi siempre esto va asociado a otras complicaciones ya de la diabetes, ¿sí? Entonces puede haber macroalbuminuria también, microalbuminuria, presencia de retinopatía, ¿no? Diferencial, si no hay retinopatía, si hay una reducción del filtrado glomerular mayor de 30, pensar tal vez, ¿no? A pesar de que esté con buen tratamiento o hay sedimento activo, pensar tal vez en una enfermedad sistémica. El tratamiento, control adecuado de las glucosas, de la presión arterial sistólica, la dieta y bueno, pues con respecto al pronóstico, si no hay un adecuado tratamiento oportuno, ¿sí? Es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, pues tenemos que adaptar al paciente, ¿sí? Tenemos que tratar de controlar adecuadamente las glucosas, la hemoglobina glicosilada, control de la presión, monitorizar, ¿sí? Anualmente las albuminurias, medidas generales, ejercicio, abandono de tabaco, ¿sí? Control de lípidos. Si ya hay una nefropatía diabética manifiesta, obviamente la nutrición es importante, no excederse de 0,8 a 1 gramo por kilo por día de proteínas. Hay que ir ajustando la dosis de los medicamentos de acuerdo ya a la tasa de filtración glomerular, evitar inhibidores del COX-2, uso de contrastes, antidiabéticos orales. La gran mayoría están indicados si hay un filtrado glomerular menor de 30. Pueden emplearse los IDDP4 y la repaglinida. La insulina, tratamiento de elección en la diabetes con nefropatía avanzada y debe ajustarse la dosis porque aumenta su vida media. Cuando ya está muy avanzado, tratamiento renal sustitutivo. Y donde los tratamientos que podemos utilizar, tenemos los IECAS, los ARA2, tenemos los inhibidores de SGLT2, tenemos los agonistas de los receptores GLP-1, agentes antiinflamatorios, antioxidantes. Y ya, pues los estudios ya nos hablan con respecto al uso de los ISGLT2, con respecto a los agonistas de los receptores GLP-1. Ya tenemos el Empaquetne, tenemos el Flow, que nos hablan que evidentemente sí hay beneficios, ¿no? Tanto en la proteinuria, en la fibrosis que se presenta y también en la filtración glomerular. Entonces, nosotros, los clínicos y los pacientes, tenemos un papel clave en el manejo de la enfermedad, ¿sí? Tenemos que referir oportunamente al paciente, ¿sí? Miren que esta glomerulopatía es una glomerulopatía que nosotros, el paciente, si ya tiene el diagnóstico de diabetes, tenemos que tratar de prevenir que llegue a ser una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, nosotros, la meta terapéutica tiene que ser reducir el riesgo cardiovascular y de insuficiencia cardíaca, reducir la progresión de la enfermedad renal crónica o que no se presente, ¿no? Una alteración importante renal y el control glicémico. Optimización de factores de riesgo, control de la presión arterial, los lípidos, ¿sí? Para reducir los riesgos cardiovasculares. Tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ISGLT2, los también antagonistas de los receptores mineralocorticoides no esteroideos, como es el caso de la finerenona, y también los agonistas de los receptores de los GLP-1. Entonces, tenemos que tratar de prescribirle los agentes que ya tienen beneficio comprobado, ¿no? Obviamente también considerar la tolerabilidad de las terapias y también, ¿no? La parte económica, ¿no? Porque muchos de estos medicamentos que estamos mencionando son pues financiados por el propio paciente, ¿no? La amiloidosis, ¿sí? La amiloidosis sistémica afecta
comúnmente a los riñones, sí. Y puede estar asociado a tuberculosis, a mieloma múltiple, artritis reumatoide, ¿sí? Y acá tenemos pues que hay varios tipos de proteínas que están asociadas, por ejemplo, la proteína AA está asociada a inflamación crónica y las proteína L o las ligeras están asociadas a mieloma múltiple. Acá tenemos pues una imagen, ¿no? Si nosotros vemos esa imagen refringente, ¿no? Verde manzana, entonces estamos ante un cuadro de amiloidosis. ¿Y el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que ver antecedentes familiares, historia clínica, serología, gamopatías o afectación de otros órganos, que acordémonos que es sistémico, y bueno, pues en la biopsia renal tiene que tener rojo Congo positivo. Inmunistoquímica, se puede hacer inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa, y de acuerdo al tipo de cadenas que encuentren del amiloide es que se va a clasificar esta amiloidosis. El tratamiento, entonces tenemos reducción de la generación del amiloide, ¿sí? Donde podemos utilizar, por ejemplo, para amiloidosis AL, AH, melphalan, podemos utilizar también dexametasona o tratamientos autológicos de trasplante de células madre, inhibidores del proteasoma como el bortezomib, ¿no? Y hay estudios al respecto con respecto a bortezomib, entonces si nosotros queremos reducir la generación de amiloide, para este tipo de amiloide es la terapia. Si es amiloidosis AA, entonces control de la patología inflamatoria, podemos utilizar colchicina también, y también anti-interleuquina 6, que es el tocilizumab, ¿sí? Si prevenir la formación de amiloide, bueno, hay experimental preclínico, ¿no? Con estabilizadores dímeros de la cadena lambda. Entonces, bueno, tenemos tafamidis, diflucinal y tolcapone. Y si queremos inducir la reabsorción del depósito amiloide, vamos a utilizar inmunoterapia pasiva con virtamimab, anselamimab y otros inductores también de la fagocitosis de esos depósitos. Y si queremos la restitución del órgano dañado, pues nos quedaría otra que el trasplante, ¿no? Y con respecto al síndrome nefrítico, es un síndrome que abarca hematuria, proteinuria e hipertensión y en ocasiones está acompañado de una lesión renal aguda y retención hídrica, ¿no? Pero se dice que en este también uno de los signos importantes es la oliguria y la hiper o el aumento de los azoados. A nivel histológico es secundario a la presencia de la glomerulonefritis y se puede deber a múltiples etiologías, ¿sí? Se van a clasificar en inmunomediadas, pausinmunes, conforme a la presencia o no de depósitos inmunes en la histopatología. Y se entiende como la inflamación glomerular y proliferación celular. Aquí en este cuadrito, por ejemplo, tenemos las glomerulopatías asociadas a inmunocomplejos, ¿no? Y es que también se dice que en este caso, a diferencia del síndrome nefrótico, ¿sí? Muchas de estas, o la gran mayoría es de presentación aguda, ¿sí? Porque si nosotros hablamos con respecto al síndrome nefrótico, sí, hay algunas que pueden presentarse de manera aguda o rápida, pero hay otras que hemos leído, por ejemplo, ¿no? En la focal segmentaria son como larvadas en el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, también la nefropatía diabética. Entonces, de estas, las glomerulonefritis por inmunocomplejos, tenemos la que está relacionada a infección, por ejemplo, ¿no? O las posinfecciosas, que es el nombre que ahora también se les da, o asociadas a infección, como tenemos el caso de manifestaciones como, por ejemplo, impétigo, faringitis, endocarditis o abscesos, ¿sí? Y el marcador laboratorial es pues obviamente que tengamos los cultivos positivos o también baja del C3 o del complemento C3. Y a nivel histopatológico podemos encontrar proliferación difusa, ¿sí? Y también en la inmunofluorescencia positivo a IgG y AC3. La nefropatía por IgA
Aquí puede haber hematuria, también pueden haber algunos casos faringitis, rash y también dolor abdominal. Y esa puede ser asociada a la vasculitis IgA, también se conoce, ¿no? Hay un déficit de la inmunoglobulina A1, ¿sí? Y a nivel histopatológico vamos a encontrar, ¿sí?, que hay una proliferación mesangial y endocapilar y la presencia de los crescentes. A nivel de inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos de IgA mesangial. En la nefritis lúpica puede haber rash, ¿sí?, a nivel dérmico, artralgias, serositis. Podemos encontrar también anticuerpos antinucleares a nivel laboratorial, ¿sí? Anticuerpo anti-DNA de doble cadena, reducción del complemento, consumo de complemento y anticuerpos antifosfolipídicos. A nivel de la biopsia, vamos a ver proliferación endocapilar, proliferación mesangial, presencia de crecientes, inmunofluorescencia y lo que se llama, ¿no?, el full house, la presencia de múltiples anticuerpos en la inmunofluorescencia. También podemos tener las glomerulopatías asociadas a los ANCAs, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vamos a tener pues positividad a los ANCAs, ya sea la proteínasa 3 o la mieloperoxidasa. Vamos a encontrar ahí las crescénticas necrotizantes. Vamos a encontrar también en la inmunofluorescencia, que en negativo no hay trazas o puede haber solamente trazas de inmunoglobulinas. Con respecto a la glomerulonefritis antimembrana basal glomerular, tenemos las hemorragias pulmonares como una manifestación extrarrenal. Tenemos como marcador laboratorial, ¿sí?, el anticuerpo antimembrana basal glomerular. Puede presentarse, sí, anticuerpos ANCA también, ambos incluso, ANCA-C y ANCA-P. Y a nivel de la biopsia vamos a encontrar pues también los crecientes o las semilunas, también les mencionan, ¿no? En inmunofluorescencia, los IgG lineares y especialmente a nivel de membrana basal glomerular. La glomerulopatía C3, ¿sí? Pues ahí vamos a encontrar hematuria, vamos a encontrar también asociado a alguna enfermedad autoinmune. Y a nivel laboratorial va a haber baja del complemento, ¿sí? Y también inmunoglobulina monoclonal y también el factor nefrítico C3. A nivel patológico vamos a encontrar proliferación mesangial y endocapilar, ¿sí? Crecientes, ¿sí? Y también membrano, proliferación, ¿sí?, celular a nivel de y engrosamiento también de la membrana. Y vamos a encontrar también a nivel de inmunofluorescencia C3 dominante. La glomerulonefritis asociada a los anticuerpos monoclonales o la inmunoglobulina monoclonal, tenemos como manifestaciones extrarrenales, ¿sí? Puede encontrarse gamopatías monoclonales, ¿sí?, alteraciones hematológicas, puede haber incluso afectación de la función renal. Y los marcadores vamos a encontrar es la baja de este complemento y también la inmunoglobulina monoclonal, ¿no? Y aquí estas son las membranoproliferativas, ¿sí?, con inmunofluorescencias de IgG. Aquí, en las crioglobulinemias, vamos a encontrar púrpura, úlceras a nivel de piel, artralgias y neuropatía periférica. Al nivel laboratorial podemos encontrar serología de hepatitis, baja de C3, también IgG monoclonal. Podemos encontrar enfermedades autoinmunes o hematológicas, los biomarcadores positivos, ¿sí?, o incluso también pueden ser seronegativos.
también se podría decir, de un patrón membrano proliferativo y es la inmunofluorescencia vamos a encontrar pues las crioglobuliniemias, ¿no? Y va a depender del tipo según, según su etiología. Se debe a daños inmunomediados y que se causan principalmente por dos razones. Unión de anticuerpos a antígenos intrínsecos o implantados en el glomérulo o depósito de inmunocomplejos. Y el sitio depende de la carga y el tamaño de los complejos. Pueden ser subendoteliales, que generan mayor inflamación o por mayor proximidad también al capilar, o también pueden ser mesangiales. La etiología relacionada a infecciones, causas autoinmunes, ¿sí? Aloinmune en el caso de los trasplantes, por ejemplo, autoinflamatorios de causas genéticas principalmente y relacionadas con las gamapatías monoclonales que hemos mencionado. ¿Qué es lo que debemos hacer para nosotros confirmar una sospecha de una glomerulonefritis o un síndrome nefrítico? Primero, es un examen de orina, ¿no es cierto? Ahí nosotros vamos a poder determinar pues, si hay presencia o no de hematuria o cilindros. También un examen eh, de sangre completo, ¿no? Un hemograma, por ejemplo, ¿sí? Cuantificación de la proteinuria, porque acordémonos que hay proteinuria, claro que no en rango nefrótico, pero hay proteinuria, ¿sí? Todo el perfil metabólico, ¿sí? Completo, vamos a pues, pedir perfil lipídico, perfil hepático, vamos a pedir también función renal, vamos a pedir también C3, C4, ¿sí? Anti-DNA de doble cadena, vamos a pedir también ANCAS, anticuerpos antimembrana basal glomerular, vamos a pedir serológicos, ¿sí? Hepatitis C, hepatitis B, VIH también. También podemos pedir estudio de proteínas monoclonales, ¿sí? Especialmente en pacientes mayores de 50 años. La proteína C reactiva, las crioglobulinas y también el factor reumatoideo, especialmente en pacientes que puedan presentar púrpura palpable, artralgias o artritis, ¿no? Anti-estreptolicina O, ¿sí? Especialmente los títulos, y también antideoxirribonucleasa B, y bueno, los cultivos, ¿no? Principalmente esto si sospechamos que estamos ante un cuadro de glomerulonefritis postinfecciosa. El síndrome nefrítico se presenta clásicamente con hematuria, proteinuria, edema, hipertensión y elevación de SOADOS. En la hematuria, lo que vamos a encontrar para decir que es una hematuria glomerular es glóbulos rojos dismórficos mayores al 5% y crenados con cilindros hemáticos. Según la severidad, también la hematuria puede ser micro o macroscópica, ¿no? Y por lo general es indolora. El resto de las manifestaciones, según la etiología, pueden tal vez solo tener malestar general, debilidad y fatiga, ¿no? Pero también pueden presentar, pues, otras afectaciones o síntomas de acuerdo a la enfermedad que puedan estar presentando. De base me refiero, ¿no? Si es una infección, si es si es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, también van a presentar síntomas. Anamnesis y examen físico completo nos va a indicar, ¿no? Qué tipos eh, de enfermedades sistémicas se están presentando o tal vez es una primaria, ¿no? Una IgA, por ejemplo. Entonces, ¿quién nos va a dar el diagnóstico? El gold estándar va a ser la biopsia renal, ¿no? Aquí es mucho más frecuente, ¿no? Que se lleve a biopsia que en los casos de síndrome nefrótico que mencionamos que había algunos casos donde podría obviarse la realización de la biopsia. El tratamiento, el manejo etiológico, manejo sintomático, con el uso de diuréticos, antihipertensivos, manejo inmunosupresor. Va a depender también de la causa. Manejo antiproteinúrico, IECAS, ARA2 y dieta. Con respecto a la posinfecciosa, esto se da principalmente en niños o en adultos jóvenes,
en algunos casos, y se da de 2 a 4 semanas después de una infección por el estreptococo del grupo A beta hemolítico, ¿no? Del grupo A. La reacción que se da es de hipersensibilidad tipo 3 y se busca los anticuerpos antiestreptolicina y es una de las características importantes es la baja del nivel de C3, ¿no? De complemento. Eso es más o menos como para que se puedan guiar y no confundirse tal vez como una IgA que también habla con respecto, ¿no? A infecciones faringias o abdominales, ¿no? Es hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Entonces, en lugar de decir glomerulonefritis post-estreptocócica, es S3, ¿no? Entonces, hipersensibilidad tipo 3 ocurre a las 3 semanas de la infección, más o menos 1 a 3 semanas, dicen incluso algunos. El ASO tiene 3 letras y quien disminuye es el C3. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen de histopatología, ¿sí? Tenemos pues evidente la hipercelularidad, ¿no? Han visto cuando yo les mostré el membranoso, le dije aquí no hay proliferación celular, se veía clarito, todito sin estos puntitos llenitos de estos linfocitos, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es hipercelularidad y un poquito también se ha agrandado el glomérulo. El tratamiento es principalmente de soporte, no hay evidencia de uso de inmunosupresores y puede ser perjudicial, ¿no? Si hay evidencia de infección estreptocócica, se da manejo para prevenir contagios, ¿sí? Si hay infección activa, hay que manejar la infección. Y en niños tiene buen pronóstico, en adultos la función se deteriora, especialmente si estamos hablando de estafilococo aureus relacionados a pacientes con diabetes mellitus. Con respecto a la rápidamente progresiva, esto principalmente se refiere a que la función renal es que la que rápidamente se deteriora, ¿no? En días a semanas. Actualmente, ¿sí? Comprende varios grupos de enfermedades y bueno, su diagnóstico principalmente es por inmunofluorescencia. Tenemos ahí síndrome de Guillain-Barré, tenemos la granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica y la glomerulonefritis proliferativa difusa. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Vemos una creciente, ¿sí? O una semiluna también, ¿no? Por eso es que algunos dicen, en lugar de decirle rápidamente progresiva, ¿no? Rápidamente crecéntica, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré es una glomerulopatía con una reacción inflamatoria de hipersensibilidad tipo 2, ¿ya? Y aquí su marcador va a ser la presencia de los anticuerpos antimembrana basal glomerular y aquí hay una afectación del colágeno tipo 4. Los síntomas que se van a encontrar es la hematuria a nivel renal y a nivel pulmonar la hemoptisis. Con respecto a la granulomatosis polyangiitis, ¿sí? Con polyangiitis tenemos que esto es una vasculitis, ¿sí? De vasos pequeños y medianos y también se conocía como granulomatosis de Wegener. Aquí vamos a encontrar ANCA C positivo y los síntomas a nivel renal son hematuria, a nivel pulmonar hemoptisis, ¿sí? Y puede haber también a nivel nasal una rhinosinusitis. La poliangiitis microscópica es de pequeños vasos y una vasculitis necrotizante de pequeños vasos, similar a la de Wegener, pero no hay aquí síntomas de nasofaringitis. Y tampoco se da la formación de los granulomas. Y con respecto a lo que es la glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿sí? Puede estar asociada a lupus, también aquí vamos a encontrar a nivel de inmunofluorescencia granular o
granulomas y como ya mencionamos que es asociado a lupus, ¿no? Entonces, en inglés, más o menos, diff lupus es como que un acrónimo para que pueda uno recordar el nombre, ¿no? Y aquí vemos como estas asas como de alambre aquí bordeando los capilares glomerulares, ¿no? Y ese es uno de los signos a nivel histopatológico. El tratamiento, las recomendaciones, según la CADIGO 2024, ¿sí? Tenemos los inmunosupresores, la ciclofosfamida, ¿sí? Que podemos utilizar oral o endovenosa. Si vamos a utilizar oral como un tratamiento de inducción, podría ser 2 miligramos por kilo por día durante 3 a 6 meses. Y si es endovenoso, 15 miligramos por kilo las semanas 0, 2, 4, 7, 10 y 13, si se requiere, pues las 16, 19, 21 hasta 24, ¿sí? Rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado por semana durante 4 semanas o 1 miligramo o 1 gramo las semanas 0 y 2. Rituximab y ciclofosfamida se puede utilizar la terapia combinada o doble terapia para va a depender mucho también de la actividad, ¿no? De la enfermedad para utilizarlo de esa manera, pero si se puede, se usa en la misma dosis el rituximab, ¿sí? Igual la ciclofosfamida durante aproximadamente unas 6 semanas. Y el micofenolato, ¿sí? Mofetilo, que se puede utilizar 2.000 miligramos por día, o sea, 2 gramos al día en 2 dosis, ¿no? O hasta 3.000 en casos de baja respuesta. También podemos utilizar Avacopan en 30 miligramos 2 veces al día como alternativa a los corticoides y en combinación incluso con rituximab o ciclofosfamida. Hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Con respecto al uso de la ciclofosfamida. Hay que ajustar por edad. En mayores de 60 años hay que ir ya también teniendo en cuenta el grado de nefrotoxicidad que puedan también tener estos medicamentos con estos pacientes. Y con respecto al tratamiento de mantenimiento, tenemos rituximab, ¿sí? Azatioprina y micofenolato. Con respecto a la nefropatía por IgA, también llamada antes, ¿no? Enfermedad de Berger. Aquí también se puede decir que es como que una versión de una vasculitis, pero asociada a IgA, ¿no? Los niveles de complemento son normales, ¿sí? Y pueden estar aumentados los niveles de IgA. Van a estar aumentados, ¿no? Síntomas, micromaturia asintomática, ¿sí? Y puede estar precedida por un cuadro infeccioso gastrointestinal o respiratorio, ¿sí? Y aquí, bueno, tenemos entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La proliferación mesangial, ¿no? Y si vemos por inmunofluorescencia, vamos a encontrar los depósitos mesangiales de IgA, por eso la proliferación mesangial. Tratamiento, se da el manejo general de glomerulopatías de dieta y uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cada vez más se recomienda el uso de los ISGLT2. El papel de la inmunosupresión no está claro en esta enfermedad porque pues, hay varios estudios. Sin embargo, por ejemplo, STOP-IGA no mostró beneficios de corticoides. Sí demostró beneficio, además de evidenciar no inferioridad de dosis menores versus estándares de los glucocorticoides. Y bueno, pues hay un posible papel beneficioso del micofenolato, ciclofosfamida, seguidos de azatoprina e incluso rituximab, ¿no? Podrían utilizarse, pero todo eso va a depender también del grado de severidad o si hay presencia también, ¿no? De una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Con respecto al síndrome de Alport, ¿sí? Aquí hay un defecto del colágeno tipo 4, ¿ya? Y lo que vamos a ver aquí es un adelgazamiento y una división a nivel glomerular. Los síntomas que van a encontrarse son neurosensoriales, hay una glomerulonefritis y también hay retinopatía, ¿no? Entonces, aquí lo que se dice, el paciente pues, va a perder la agudeza visual,
ya no va a poder orinar, va a reducir su diuresis, ¿no? Y tampoco, pues, va a poder escuchar bien, ¿no? Hay un grado de hipoacusia aquí en estos pacientes. Con respecto al diagnóstico y tratamiento, el estudio de las hematuриas familiares, hay que valorar clínicamente la historia familiar, el árbol genealógico, ¿no? La presencia de hipoacusia neurosensorial, la afectación ocular o la afectación renal, entre otros, ¿no? Solicitar el estudio genético del caso índice mediante panel de genes renales que incluyan, pues, esos genes y, bueno, las variantes genéticas identificadas en los genes del colágeno principalmente, ¿no? Si se presenta, pues segregación familiar; si no, valorar otros genes con clínica de hematuria familiar que no necesariamente pues tienen que ser de síndrome de Alport, ¿no? Seguimiento y tratamiento de síndrome de Alport: hematuria sin albuminuria ni proteinuria, control anual de la presión arterial, el del peso, analítica anual con función renal, ¿sí? El ACR, que es la tasa, ¿no? Creatinuria, albuminuria. La hematuria más la albuminuria solamente sería control cada año y considerar ahí sí el inicio de los IECAS. Si hay hematuria y proteinuria, control cada 6 meses e iniciar IECAS a dosis recomendadas. Si hay hematuria progresiva a pesar del uso de los IECAS, entonces tenemos que controlar estrictamente la presión arterial y hay que añadir tal vez ya tratamiento con ARA2, inhibidores de la aldosterona, antagonistas de calcio, diuréticos, estatinas en pacientes con hipercolesterolemia o síndrome nefrótico y dislipidoteinemias, calcitol en pacientes con hiperparatiroidismo secundario y ya valorar la posibilidad de ingreso pues a terapia de sustitución renal, ¿no? La glomerulonefritis membrano proliferativa. Esta está asociada a virus de hepatitis C y hepatitis B. Y aquí, en estos casos, ¿sí? Puede coexistir síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, ¿ya? Y tenemos unas tipo 1 que están, ¿no?, asociadas a inmunoglobulinas, puede estar asociado al lupus, por ejemplo. La tipo 2, que es mediada por complemento, puede estar asociada a anticuerpos de IgG. Y también puede haber las enfermedades de depósitos densos. Pueden estar ambos, ¿sí? Ambos tipos, y pueden tener también disminución del complemento, ¿sí? Y también asociado a drogas intravenosas. Y acá vamos a encontrar, ¿sí?, un doble contorno a nivel glomerular. Más o menos se ven como dos líneas, ¿sí?, o una línea doble, mejor dicho, ¿no? Esto está generando un engrasamiento mesangial. Relación con la clasificación histórica y moderna de la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿sí? Antes se hablaba tipo 1, tipo 2, tipo 3, nada más, pues es una clasificación histológica un poco más antigua. Poco a poco eso se ha ido, conforme se han ido agregando nuevas técnicas, se han ido encontrando y como que subclasificando estos grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los hallazgos de la microscopía electrónica, ¿sí?, en la tipo 1 podemos encontrar que si hay depósitos mesangiales y subendoteliales, podemos ver si en la inmunofluorescencia está asociado a C3 o a IgG o al C1q o solamente a C3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si está asociado a C3 y a otros inmunocomplejos como IgG y C1q, entonces estamos hablando de una glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 1 mediado por inmunocomplejos, ¿no? Y si es solo C3, entonces una glomerulonefritis C3, ¿sí? Si tenemos aquí en la tipo 2 depósitos mesangiales e intramembranosos y depósitos también en la cápsula de Bowman, y solo se presentan hallazgos a la inmunofluorescencia positivos a C3, entonces ante un cuadro de enfermedad de depósitos densos. Y con respecto a la tipo 3, si hay depósitos mesangiales, subendoteliales o epiteliales y intramembranosos, y presenta también C3 con IgG y o también IgM,
y C1Q. Entonces tenemos también aquí una glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 3, también mediada por inmunocomplejos, pero son otros inmunocomplejos, ¿se dan cuenta? Todas las que son C3 pueden ser o glomerulonefritis C3 o enfermedad por depósitos densos, y todas pertenecen dentro del grupo de glomerulopatías C3. El tratamiento, si hay función renal conservada, proteinuria no nefrótica, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si hay una rápidamente progresiva, podemos utilizar glucocorticoides más micofenolato y tacrolimus, ¿no? Dependiendo también del grado de severidad, también se puede utilizar ciclofosfamida, rituximab. Actualmente, con respecto al eculizumab, hay estudios que están mencionando que tiene muy buena respuesta, ¿no? Con respecto a la nefritis lúpica, esta es una glomerulopatía, ¿sí? Que presenta o está mediada por depósitos o por complejos inmunes, ¿sí? Y hay a nivel de esto patológico 6 clases, ¿sí? Aquí hemos presentado 5 clases porque ya las 6 es una esclerosis, ¿no? Entonces, en la clase 1, ¿sí? En clase 2, prácticamente el manejo en estas glomerulopatías es, se podría decir, como son asintomáticos, su manejo es un poco más conservador, ¿sí? O de nefroprotección, ¿no? Ya en donde hay una clínica más evidente, ¿no? Clase 3, clase 4, incluso clase 5, ¿no? Entonces ahí sí vamos a encontrar síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, incluso una rápidamente progresiva, puede haber baja del complemento, puede haber anticuerpos antinucleares positivos por IFI. Vamos a encontrar anti-DNA de doble cadena, algunos otros anticuerpos también inflamatorios positivos. El tratamiento. El tratamiento es, si por ejemplo estamos ante una clase 1 o hasta clase 2, a veces solamente podríamos utilizar hidroxicloroquina, pero eso sí, por ejemplo, nos dice no siempre, como dice la guía, solamente 200 miligramos por día. La dosis recomendada es de 5 miligramos por kilo del peso real, y esta puede ser individualizada según el riesgo de actividad de la enfermedad o tal vez de la toxicidad retiniana. Acordémonos que su efecto adverso es justamente la toxicidad retiniana, y la monitorización de los niveles plasmáticos también de hidroxicloroquina sería útil para determinar la adherencia al tratamiento, ¿no? Ese es el medicamento, sería ideal en nuestro medio poder dosarlo, ¿no? Y con respecto, a ver, si tenemos un cuadro de actividad, ¿sí? De lupus, o una clase 3, una clase 4 o una clase 5, ¿sí? Adicional a la hidroxicloroquina, tenemos que agregar inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona más glucocorticoides, pueden ser impulsos endovenosos o vía oral, ¿no? Podemos utilizar también micofenolato y, bueno, pues ya valorar alguna de estas opciones, ¿no? Si vemos, a ver, hay un riesgo prácticamente de manifestaciones extrarrenales o un filtrado glomerular menor o igual a 45, belimumab. No hay eh, factores de riesgo específicos, ¿sí? Entonces, podríamos pensar belimumab o también inhibidores de calcineurina. Si hay riesgo de una proteinuria mayor de 3 gramos por día y tiene un filtrado glomerular mayor de 45 o una presión que va de 165 a 105, podemos utilizar inhibidores de calcineurina. Y bueno, aquí les traje un casito. Es, bueno, es una paciente femenina de 35 años, ya, natural de Quillabamba, pero que ya vive acá en Cusco. Y bueno, es una paciente que empieza hace 5 meses con un inicio insidioso de disnea, astenia, fatiga, sensación de alza térmica, y bueno, acude a consulta por edema generalizado y dificultad respiratoria.
Como antecedentes, bueno, ha tenido hepatitis A a los 7 años, el lupus ha sido diagnosticado hace 10 años, hipertensión hace aproximadamente 5 meses y bueno, también síndrome antifosfolipídico. Hospitalizaciones previas para el diagnóstico de lupus y bueno, traumatismos, lo demás no contributorio, los medicamentos, hidroxicloroquina, metildopa e irbesartán. Al examen físico, ¿sí? No hay fiebre, frecuencia respiratoria está normal, está un poquito taquicárdica, su presión arterial está elevada, tiene un índice de masa corporal normal. Y bueno, y en los laboratorios, durante el seguimiento que se ha hecho por consulta externa, ya hay una alteración a nivel de la función renal, ¿no? Tiene una creatinina en 3,21, una urea en 90, los Los inmunológicos, ¿sí? Solamente anti-SSA positivo. En el examen de orina hay una hematuria. En agosto hay anemia. PCR está bien. La creatinina ha presentado un descenso desde julio para septiembre a 2,84, ¿ya? Y la proteinuria en 4,6 gramos. Se sigue manteniendo más o menos un ligero descenso de la creatinina para octubre. Y bueno, pues la proteinuria se sigue manteniendo y sigue presentándose hematuria. Este paciente se tuvo que rebiopsiar para poder eh, evidenciarse, ¿no? La clase histológica de la nefritis lúpica y en la clase 4, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, este no es un síndrome nefrótico ni un síndrome nefrítico puro. Si se dan cuenta, hay hematuria, hay hipertensión, sí, y acudió por edemas a consulta, ¿no? Pero hay proteinuria en rango nefrótico. Entonces, esos casos, como yo les mencionaba, se pueden dar y no pensar que solamente vamos a encontrar una sola manera clínica de la presentación de estos cuadros, especialmente estos que ya hemos mencionado, ¿no? Las membranoproliferativas, las rápidamente progresivas, especialmente de síndrome nefrítico, siempre pensemos, especialmente en las secundarias, que van asociadas o agregados a algunos otros síntomas más. Y eso sería todo.